respetable licenciado y compañeros, es un gusto poder saludarles. Vamos a presentar la tarea número 4 del ciclo 2 de la asignatura Seminario de la Matemática con nuestro tutor licenciado Carlos Romeo Trejo Montiel. Los integrantes, el compañero Jorge Efraín Santos Guevara, Isidoro Tulio Martínez Franco y su servidora Lubis Vanessa Hernández Ramírez. Somos estudiantes de la Universidad de El Salvador, la Facultad Multidisciplinaria Oriental, Departamento de Ciencias Naturales y Matemática en la Licenciatura de Educación, especialidad Matemática, con el Plan de Estudio Complementario 2021. Y vamos a explicar el tema de gráficos estadísticos. En este caso explicaré el gráfico de barra, el histograma, también el gráfico circular, el gráfico de tallo y hoja. Tenemos el gráfico de barras. Un gráfico de barras es una representación gráfica en un eje cartesiano de la frecuencia de una variable cualitativa o discreta y sirven para comparar dos o más valores. La orientación del gráfico de barras puede ser vertical. Las distintas categorías están situadas en el eje horizontal y las barras de frecuencia crecen de forma verticalmente. También está el horizontal. Las categorías se sitúan en el eje vertical y las barras crecen horizontalmente. Suelen usarse cuando hay muchas categorías o sus nombres son demasiado largos. También en uno de los ejes se posicionan las distintas categorías o modalidades de una variable cualitativa o discreta y en el otro el valor o frecuencia de cada categoría en una determinada escala. En este caso, el gráfico de barras lo que nos ayuda es poder visualizar la comparación que hay entre dos o más valores de una variable cualitativa. Ahora para poder elaborar un gráfico de barras necesitamos tener los datos de la variable y también de la frecuencia. Como número 1 se traza dos rectas perpendicularmente, uno que tiene la función del eje de las abscisas y el otro del eje de las ordenadas, porque cada barra está entre X y Y del plano cartesiano. En uno de los ejes pondremos la variable. Si vamos a ver el ejemplo más adelante de los deportes, se colocan lo que se va a trabajar de acuerdo a esas variables en mención. Como número 3, en el otro eje, es decir, en el eje Y, se coloca una serie de valores que nos servirán para representar la frecuencia. Se puede organizar de la forma que se quiera, pero siempre se debe de empezar de 0. Siendo así la posición 0 la intersección entre las dos rectas, X y Y. También se dibuja las barras que representan los valores de cada variable. Cada barra llegará hasta el punto donde se encuentra el valor de la frecuencia de la variable que representa. Por ejemplo, la barra que corresponde a la variable fútbol, que veremos más adelante, debe de llegar hasta el punto en el que se encuentra el número 10. Las barras tienen que tener el mismo ancho y no deben de sobreponerse unas con otras. Vamos a ver el ejemplo. Tenemos 4 distintos deportes: fútbol, básquetbol, voleibol y tenis. La frecuencia es esta de acá. Para fútbol hay una frecuencia de 10, básquetbol 7, voleibol 5 y tenis 4. Para poder organizar bien lo que es el gráfico de barra, lo tenemos de esta forma. La barra para fútbol tiene que subir hasta la frecuencia 10. Acá tenemos nuestro eje Y, el vertical, y nuestro eje X. Acá tenemos lo que son las frecuencias que va de 2 en 2. Eso depende de cómo
cada uno lo podamos hacer, si es de 1 en 1, de 5 en 5, dependiendo la frecuencia a utilizar. Y acá tenemos basquetbol, sube hasta 7, lo dejamos acá la mitad entre 6 y 8. De igual forma voleibol tiene 5 de frecuencia, entre 4 y 6. Y tenis, que tiene exactamente 4 en frecuencia. Esta sería la gráfica de barras. Ahora vamos a ver el histograma. El histograma es una herramienta usada para representar una distribución por medio de barras. La altura de la barra está en función de la frecuencia, es decir, el eje Y el rango en el eje X de una variable continua. El comportamiento de las variables, donde logramos analizar los aspectos como distribución, dispersión, aleatoriedad y tendencia. Para eso sirve un histograma, para poder observar los comportamientos de las variables en estudio. Y ahí se puede analizar lo que es la distribución, dispersión y también la tendencia. Para elaborar un histograma podemos seguir los siguientes pasos. Partimos de una tabla de frecuencia de datos agrupados y seguimos los siguientes. 1. En el eje horizontal, es decir, el X, vamos a colocar los límites de clase. Esto también es de forma opcional, en donde se colocan lo que son las marcas de clase. En el eje vertical colocamos las frecuencias que suelen tomar una frecuencia absoluta, pero también se puede trabajar con la frecuencia relativa o con la frecuencia porcentual. En este caso, ahí se toma según cómo nosotros querramos hacer el histograma. Y se puede de la frecuencia absoluta, de la relativa o de la porcentual. Y como número 3, se dibuja la barra de cada clase, teniendo en cuenta que la altura de cada barra es igual a la frecuencia. Bien. Como ejemplo 1 tenemos que se registran los tiempos de las llamadas recibidas en un call center y se obtiene la siguiente tabla de frecuencias con datos agrupados. Nos pide construir un histograma. Tenemos acá lo que son los anchos de clase, en donde para poder obtenerlo se suma 0 más 10, el límite inferior más el límite superior y se divide entre 2 para poder obtener esta parte de la segunda columna, que es nuestra marca de clase. La frecuencia es la cantidad de personas que han recibido esa llamada. Y también tenemos lo que es la frecuencia acumulada, que en la frecuencia acumulada escribimos este mismo valor inicial, que es 2, y luego se le suma el segundo valor de frecuencia, que es 8. A este 8 se le suma el tercero, que es 20, y a 20 se le suma 10, que es 30, y así de forma continua hasta obtener el total, que en este caso es 40. Para poder realizar el histograma se toma lo que es el intervalo de tiempo, en este caso el tiempo de la llamada, y también la frecuencia, y queda de la siguiente forma. Acá tenemos lo que es nuestro histograma. Acá tenemos nuestros anchos de clase de 0 a 10, de 10 a 20, de 20 a 30, 30 a 40, y si se puede observar, ninguna de las barras se sobrepone a la otra porque deben de tener el mismo ancho. Esto es con respecto al histograma. Vamos a trabajar el gráfico de pastel. El gráfico de pastel es un círculo dividido en partes, donde el área de cada parte es proporcional al número de datos de cada categoría, es decir, la frecuencia. La gráfica de pastel se usa para representar variables cualitativas o categóricas de preferencias nominales. Se utiliza también para mostrar la proporción que le corresponde a cada categoría, es decir, a cada valor de la frecuencia. Para poder determinar los grados de un gráfico tipo pastel, debemos multiplicar el porcentaje ocupado por cada categoría
por 360 grados y dividirlo entre un 100%. Esto porque nuestro gráfico es circular. Vamos a trabajar este ejemplo. En una clase de 30 alumnos, 12 juegan baloncesto, 3 practican la natación, 4 juegan el fútbol y el resto no practica ningún deporte. Lo primero que hacemos es calcular cuáles son los grados que va a ocupar cada proporción correspondiente al gráfico de pastel. Y lo tenemos de la siguiente manera. 360 entre el número total de estudiantes, que en este caso es 30, y luego se multiplican por los estudiantes que juegan baloncesto, en este caso 12, y nos da un valor de 144. Lo mismo hacemos para el segundo, 360 entre 30, pero ahora lo vamos a multiplicar por 3, que son los que practican la natación. Para el fútbol hacemos siempre la misma división, pero ahora multiplicamos por 9 y nos da 108. Y también para el último lo multiplicamos por 6. Ahora la tablita nos va a quedar de esta forma. Baloncesto, hay 12 estudiantes que lo practican, va a tener un ángulo de 144. Natación son 3 de 36 grados. Y fútbol 9, 108 grados. Y no practican ningún deporte, 6 con 72 grados. Todo esto me tiene que dar 360 grados. Nuestra gráfica al dividirla nos queda de la siguiente forma. Baloncesto, tenemos natación, lo tenemos acá, fútbol y ningún deporte. Y de esta forma nos quedaría lo que es la gráfica de pastel. Esto nos sirve para poder evidenciar más de cerca cuáles son los datos específicos de las variables que se están estudiando y poder comparar de forma porcentual cuál es el que tiene menos y cuál es el que tiene más. Ahora vamos a estudiar el gráfico de tallo y hoja. Este gráfico son una representación de los datos que separan cada valor en dos partes. Uno, el tallo, que es el dígito o dígitos a la izquierda, y las hojas, que es el dígito o dígitos a la derecha. Una gráfica de tallos y hojas es adecuada para representar datos cuantitativos o numéricos. Primero se deben de ordenar los datos y redondear con el número de cifras significativas, en este caso según cómo se desee trabajar. En nuestro caso lo vamos a ordenar primero los datos y no los vamos a redondear, ya que se van a trabajar los decimales. Vamos a ver el ejemplo. Tenemos lo que es el salto de longitud. Vamos a visualizar. Dice que Abel hizo que sus amigos hicieran un salto de longitud y se obtuvieron los siguientes resultados. Y acá los visualizamos. Ahora, para poder hacer el diagrama de tallo y hoja, vamos a colocar lo que son los valores enteros como tallo y como hoja vamos a colocar los valores decimales que representa. Por ejemplo, tallo 2 y hoja 3 representa a 2,3 o 2.3. 2.5, seguimos siempre con el tallo 2, pero ahora la hoja es 5. El siguiente valor también es 2.5, tallo 2, hoja 5. El siguiente valor es 2.7, tallo 2, hoja 7. Y ahora tenemos 3.2, es decir, que de tallo tiene 3, el valor entero, y de hoja tiene 2. Para 4 tenemos acá un valor de 4.5, es decir, que el tallo es 4 y su hoja es 5. Y el último valor que tenemos es 5.0, un tallo de 5 y una hoja de 0.
De esta forma se realiza lo que es el gráfico de tallo y hoja. Espero de que hayan comprendido lo que es esta temática de lo gráfico estadístico y podamos lo que es visualizar cada una de las diferencias en lo gráfico y para qué se utiliza cada uno de ellos.